Muy buenas noches, queridos hermanos. Pues ahora sí estamos a unos días más que en las vísperas para celebrar nuestra vigilia de Pentecostés. Vamos a decir que estamos a unas horas de vivir en toda nuestra Iglesia Universal este grande acontecimiento. Ese momento de gracia que veníamos nosotros anunciándoles en pequeñas cápsulas catequéticas. Pues ahora, más que cápsulas, es una vivencia personal. El Espíritu Santo se va a derramar, está con nosotros, y el Espíritu Santo debe de llevarnos a, más que hablar, nos tiene que llevar a actuar, pero actuar para bien, para transformar nuestra vida, para cambiar nuestro entorno. Es decir, cambiar nuestro entorno significaría cambiar yo, para que ese entorno en donde yo me encuentre, pues yo lo pueda ver con otros ojos, desde otra perspectiva. Y no quedarme con la idea de que el mundo es malo, de que el mundo está corrompido, que habrá maldad, que estarán patas para arriba, como decimos vulgarmente, pero que en medio de este mundo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Por eso el Espíritu Santo que estamos esperando, el cual les hemos venido anunciando de diferentes maneras, los muchachos se han documentado, nos ha servido de mucho en realidad, porque de una manera doctrinal, en los libros de la Iglesia, en los documentos de la misma Iglesia, de los santos papas, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en otros documentos hemos visto tantas cosas maravillosas del Espíritu Santo, pero también hemos estado recordando lo que es el Espíritu Santo en esas tres divinas personas. Desde que éramos niños, recuerdo las palabras del maestro los primeros días, ¿verdad? Nos hablaba, ejemplificaba de cuando éramos niños, de cómo aprendíamos, Nancy, de cómo el Señor nos va llevando a una experiencia muy íntima, muy personalizada. Rosy hablándonos de cómo esos dones del Espíritu Santo no son solamente en el exterior, sino en el interior, ese don de inteligencia, cómo debe de ser una inteligencia para Dios, una ciencia para Dios, sin descartar la humana. Es decir, hemos venido hablando mucho del Espíritu Santo y nos falta más, nos falta muchísimo. No somos maestros, no somos doctos en la materia. Solamente queremos llegar a sus hogares y decirles que este próximo sábado vamos a estar celebrando aquí en nuestra parroquia de Nuestra Señora del Tepeyac este acontecimiento. Quisiéramos reunir miles y miles, no podemos, pero sí podemos entrar a través de este medio de comunicación, de YouTube o de Facebook, podemos entrar a sus hogares y hacer una oración. Entonces yo quiero pues invitar a los muchachos, a Rosy, y dar la bienvenida una vez más, al maestro que está aquí, el maestro Jorge, a Nancy. Pues ahora sí, ¿qué sienten, verdad? Porque lo que veníamos anunciándoles a los fieles, a los que están allá en casa, o los que estamos aquí también, pues ahora sí, ¿qué sienten ustedes? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Verdad? ¿Qué es lo que desean decir? ¿O qué es lo que sienten que quieran transmitirnos? Me gustaría escuchar primero al maestro, su sentir, qué nos dice para este acontecimiento que vamos a celebrar aquí en nuestra parroquia. Adelante, maestro. Sí, bueno, buenas noches para todos. El sentimiento es de emoción, alegría por todo este camino que, digámoslo así, hemos recorrido, porque al inicio hablábamos de las pequeñas comunidades, de esas características que tenían. Entonces nos hemos ido identificando cada uno con lo que hacemos, con lo que no hacemos, por lo que nos falta de hacer. Entonces también ha sido como una evaluación de personal sobre ese caminar, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta? Después veíamos también de esas pequeñas comunidades, pues la oración. Cada quien lo
lo hacíamos de diferente manera. Cómo nos llamó el Espíritu Santo, cómo nos ha traído. Entonces, ese momento en que cada uno recuerda, que cada uno vive ese momento tan personal, tan íntimo, pues no hay palabras para expresar esa emoción. Pues es lo que nos hace estar aquí. Nos hace estar aquí y se nos quita la pena, la vergüenza de tratar de transmitir esa emoción, esa alegría, para que las demás personas también lo vivan, para que también se acerquen y puedan disfrutar de esa compañía del Señor. Y ahora próximamente el fin de semana, la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que llegue a cada uno de nuestros corazones y pues nos ayude en lo que cada uno necesite. Maestro, perdón, lo voy a interrumpir. Habla de las primeras comunidades cristianas, de esas primeras comunidades cristianas nacientes, cuando el Señor Jesús nos deja, porque hemos recordado, el domingo recordamos la ascensión, y hablaba ahorita una vez más de las primeras comunidades cristianas. Aquí en nuestra diócesis de Aguascalientes estamos trabajando ese plan diocesano de pastoral, y se habla de eso, de las primeras comunidades. ¿Qué tanto influye o qué tanto pudiéramos hacer en las comunidades nacientes? Porque al final de cuentas son pequeñas comunidades que aún no tenemos bien delimitadas o formadas, pero ¿usted cree que también ahí el Espíritu Santo pudiera actuar para que, si no hay esas pequeñas comunidades, comenzáramos a formarlas? Yo creo que sí, porque si no tenemos la fe, no se va a salir adelante. Entonces, lo mencionamos que simplemente cada uno de nosotros, de todos los integrantes, pues tiene su pequeña comunidad en casa. Entonces ya está empezando a crecer. Tenemos nuestra comunidad en casa y esa pequeña comunidad puede ser el ejemplo con los demás vecinos, con las demás familias, que es muy difícil, pero no imposible para el Señor. Y yo pregunto porque pues es lo que tenemos que hacer, vivir nuestra fe en esa pequeña comunidad. Recuerdo que el maestro nos dio esa definición muy bonita, ¿verdad? Y sobre todo esa motivación, esa emoción ese día que nos hablaba y decía: mi primera comunidad cristiana pues es mi casa, mi hogar. Pero luego esa pequeña comunidad, célula familiar, pues unida a otra y a otras pocas, pues se forma una pequeña comunidad cristiana en donde también hay manera de ayudarnos en lo espiritual, en lo material. Y por eso, bueno, Nancy, ¿qué experiencia a usted se le queda de estos días? Y sobre todo porque si hablamos de las pequeñas comunidades, hablamos también de lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? La semana pasada nos hablaba de algo muy importante que la gente desconocía, lo que era el rosario. Y que en pequeñas comunidades la oración, la ayuda bien material, la ayuda moral es de más importante. Pues quiero que escuchemos a Nancy, porque estamos con esa alegría todos de la espera del Paráclito, el Consolador. Adelante, Nancy. Buenas noches a todos. Pues sí, realmente en lo personal, conocer desde que fue los primeros días, ¿verdad?, que eran los frutos del Espíritu Santo. Entonces, los frutos decimos, no nos los vamos a quedar para guardarlos. Dios no nos regaló para guardarlos, sino para ponerlos al servicio del prójimo, para Dios, para su gloria de Él. Eso es lo más culminante, ¿verdad? Pero haces un poquito de reflexión y dices, ¿qué estoy haciendo yo para que estos frutos que Dios me dio, así sea uno, yo pueda tenerlo, ¿verdad?, al servicio de mi comunidad, de mi vecindario, de mi familia, así se encontraran lo más lejos, ¿verdad? Entonces, eso fue un momentito de reflexión hacia mi persona y hacia ver hacia los demás, que lo primordial tengo yo que cambiar dentro de mí, llenarme de Dios para poder
brillar y demostrar lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Para ponerlo al servicio de los demás. Y luego, ¿qué vimos? Vimos que a través de cada uno de los frutos, cada uno nos muestra algo que va de la mano de Dios. Nada suelto, es como un arbolito que tiene sus ramitas y ahí van todos de la mano. Y de ese arbolito tiene los frutos, ¿verdad? Y llegan a quién, a las personas que pues lo saborean y lo comen, ¿verdad? Entonces así es la vida en la iglesia también. Y más que nada también vimos que los dones que Dios regaló, ¿verdad? Dan esos frutos. Y luego algo más para acá, ya casi lo vamos a vivir, ¿verdad? Como dijo el Padre, lo estamos viviendo ya próximo a unas horas, podemos decir, ¿verdad? Preparar ese corazón para poder recibir al Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo estoy haciendo yo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿De qué manera? Estoy interiorizando en mí, me estoy llenando de Dios, escuchando la palabra. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo lo están viviendo todos ahí? ¿Verdad? Otra de las cosas que vimos y sentimos a través de estas pequeñas cápsulas que hemos estado dando y conocer fue el rosario al Espíritu Santo, que vimos que es una conexión entre lo humano con lo divino, y a través de ahí Dios nos muestra esa sencillez, ese amor, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que nos regale, que nos brinde, que nos abra este corazón para recibir cada uno de esos dones, ¿verdad? Y conocer el rosario del Espíritu Santo, que no es nada más rezarlo, sino que en cada uno de esos misterios Dios nos da esos dones y nos abre el entendimiento para que nosotros podamos abrirnos a ese don. Hace unos días leí algo que decía que Dios no se da del todo si tú no te das a Dios. En eso culminé y me quedé así meditando un ratito y dije, Dios no se da del todo si tú no te das a Él. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder darnos a Dios, para que Dios esté en nosotros? Creo que lo más importante, pues es eso, ¿verdad? Darnos. Las pequeñas comunidades en donde el Espíritu Santo se derrama es compartir. Se habla de compartir. Los frutos, pues ahora sí que, ahorita les hablaré también yo de ello, pero los frutos deben de ser, resumiendo, toda la expresión de nuestra vida debe de ser, más que con palabras, obras. Porque al final de cuentas tenemos que experimentar a Dios que está con nosotros. Y a mí se me hace muy importante todo lo que nos ha venido diciendo Nancy en estos días, como esas cápsulas litúrgicas. Me ha gustado cómo el maestro nos ha venido explicando, nos ha venido llevando, y sobre todo Rosy como también nos ha iluminado. Pero ahorita que Nancy nos habla de estos puntos, así como una secuencia de lo que es la pequeña comunidad, pues debemos de entender algo, que nuestra vida de fe depende en tanto yo me dé a los demás, en tanto yo me dé. Si no me doy, no va a haber una respuesta, no va a haber un fruto, porque ese fruto, lo decía ahorita Nancy, bien unidos a Dios. ¿Qué decía la palabra del Evangelio de San Juan hace unos días, verdad? Ha hablado mucho del amor, pero el Evangelio de San Juan decía, yo soy la vid, yo soy la parra, yo soy la vid. Ustedes son los sarmientos, mi Padre es el viñador. Él está describiendo lo que es esta vida. Nosotros unidos a Jesús podemos dar frutos. El que no está unido a Jesús, el que diga que ama a Dios, pero no obra conforme a Dios, miente. Qué interesante, hermanos, porque al final de cuentas es como para hacer hasta un examen de conciencia y ver qué tanto estoy yo poniendo de mi parte, qué tanto estoy haciendo. Y Rosy nos hablaba de los dones y nos hablaba de tantas cosas maravillosas que el Espíritu Santo hace dentro de la iglesia, en toda la jerarquía de la iglesia,
ilumina cuando se nombra un papa, cuando un cardenal, cuando un obispo. Yo les decía, cuando nos hacen un cambio hasta de parroquia, pues sí nos da tristeza y lloramos, pero al final de cuentas alcanzamos a descubrir que quien ha hecho el cambio, que es el obispo y su equipo, han estado en oración. Y quisiéramos pues que también Rosy, bienvenida una vez más, pues también nos hable de su experiencia, qué siente, porque yo las veo y los siento bien emocionados. Es más, antes de estar en cámaras, decían que ya comenzáramos a hacer la vigilia, de tantas ganas que ya tenemos, de que ya, esa adrenalina, pero ese gozo de sentir el Espíritu con nosotros. Rosy, pues escuchamos. Gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad. Y sí, realmente yo me siento muy contenta. Esta venida del Espíritu Santo la siento como muy diferente, porque gracias a la invitación que tengo de estar aquí, de que ustedes nos escuchan, he podido ilustrar un poquito el conocimiento acerca de lo que es el Espíritu Santo, desde dónde comienza, hacia dónde va, y ver cómo es ese amigo incondicional que tenemos cada uno de nosotros, y que si somos dóciles a Él, vamos a poder como recibir más sus dones y por ende sus frutos, empezar desde lo personal para transmitirlo en las pequeñas comunidades como son la familia, y de ahí en nuestra parroquia y a través de Facebook, y esto va creciendo, y entonces poderlo vivir de una forma muy, muy diferente. Realmente yo los invito haciendo una interiorización, como lo comentaba Nancy, y diciéndole, bueno, pues es el amigo incondicional y ¿quién no lo quiere tener? Y mientras más lo tengamos, pues más podríamos estar como guiados por Él para el servicio de Dios y por ende de todos nosotros. Entonces sí, es una emoción increíble. Gracias. Rosy, una preguntota. Voy a decir que Rosy, como todos, el trabajo, aparte de ser servidores aquí de la comunidad parroquial, pues tienen un trabajo allá afuera, un encuentro con personas, en una escuela, una institución. Rosy de la misma manera. Pero a veces me entra la curiosidad. Cuando tiene un encuentro así con algún médico, con algunos médicos o enfermeras o hasta pacientes, antes la vida era poquito diferente, es decir, la miraba tal vez diferente porque no descubríamos al Espíritu Santo, aunque estaba. Pero ahora que sabe que el Espíritu de Dios es el que nos mueve, es el que nos motiva, es el que le da la ciencia al médico, es el que le da la sabiduría a la médico, a ella. ¿Qué les dice o qué les platica o qué siente cuando llega ante un médico y le habla de Dios? Gracias, Padre. Sí, la verdad es que es totalmente diferente la perspectiva. Antes no es que estuviera mal, pero era como muy material, era como mucha fórmula, ciencia, lo que funciona, lo que no funciona, eventos adversos y punto, nada más, ¿no? Buscar los pacientes, etcétera, los padecimientos. Y hoy no, hoy es pues saber que hay un poder superior y que ese poder superior es el que ilumina a los científicos para desarrollar los medicamentos, que a su vez nosotros como farmacéuticas mostramos a los médicos prescriben y el paciente mejora, pero que todo esto va de la mano de Dios. Porque lo decía yo ayer a un doctor, pues me queda clarísimo que sin la mano de Dios no se mueve ni una hoja de un árbol. Entonces, cuando el medicamento entra en duda, cuando el padecimiento dicen que ya es crónico y inclusive ya para deceso, pues le decía yo, doctor, ¿y dónde está Dios? Sí, yo lo veo de diferente manera, así, ¿verdad? Antes de todo esto, de ponernos a estudiar más, de dejarnos mover por el Espíritu Santo, pues la vida la miramos, pues ahora sí que como es en apariencia, porque no tenemos el conocimiento. Pero una vez que tenemos el conocimiento de Dios
y del Espíritu Santo, nuestra vida cambia. Nuestro sentido cambia, es muy diferente. Yo siempre lo he dicho, hay gente que ahora para este mes de mayo, ¿verdad? Llegan y me dicen, Padre, nos gustaría que nos bendijera la semilla, aún aquí en la ciudad, que nos bendijera la semilla. Me mandan mensajes y me dicen, Padre, desde lejos mándenos la bendición. No me dicen la vibra, porque eso no es. Mándenos la bendición, pídale al Señor que nos bendiga con la lluvia. Y les digo, no se preocupen, porque Dios va a enviarnos el agua necesaria. Pero luego sucede que no llovió lo suficiente y me dicen, Padre, poco cultivo, no se dio como esperábamos. Y entonces les digo, es que no te falta la fe, pero de hambre no vamos a morirnos, porque si tenemos la confianza puesta en el Señor, como San Isidro, hombre, vas a meter el arado en la tierra seca y vas a sacar las buenas mazorcas, porque tienes la fe, porque es el Espíritu de Dios. Yo sí he creído siempre que es el Espíritu Santo el que nos pone las palabras, el que nos mueve, el que nos dice, y aunque somos débiles, el Espíritu Santo nos hace ver las debilidades, los pecados, los errores. Yo quiero, pues bien, agradecerles y sobre todo decirles un poquito, así como resumen de estos días, e invitarlos, porque yo quería que nos invitaran los muchachos para el sábado a las 8 de la noche, tenemos la misa a las 7 de la tarde, pero a las 8 vamos a comenzar la vigilia aquí en nuestra parroquia, en donde están invitadas las familias que ahí en su casa hagan un altarcito. Si no tienen la imagen del Espíritu Santo, tienen la imagen de la Santísima Trinidad o de Cristo, enciendan el cirio que se bendijo ese día sábado por la noche en la vigilia, o que han venido a traer para bendecir. Vamos a hacer el altar y vamos a hacer nuestra vigilia para esperar al Espíritu de Dios, para llenarnos de ese gozo. Y decirles algo muy importante, algo que ya los muchachos nos dijeron, algo que ya conocemos, algo que no está desfasado de una realidad. Decirles que el que está lleno del Espíritu Santo tiene características muy propias. Y me refiero a cada uno de nosotros. El que está lleno del Espíritu Santo es como dice el Evangelio, el que crea en mí se salvará, el que se resista a creer se va a condenar. El Espíritu Santo está en nosotros y por lo tanto aquel que lo tiene habla muchas lenguas, alaba a Dios, lo bendice al Señor, le da gloria a su nombre. Pero ¿qué es hablar en lenguas? Porque las semanas pasadas que hablábamos de los dones, y cuando hablamos del don de lenguas pensamos también nada más en que vamos a hablar de diferente manera, en donde uno tenga el don de lenguas y el otro el don de interpretarlas. No, el don de lenguas viene a ser los diversos testimonios que Cristo da para cada uno de nosotros. Una de las lenguas que el cristiano debe de tener es la humildad. Y yo lo veía, lo meditaba, y yo creía eso y creo esto. Si el que está lleno del Espíritu Santo habla muchas lenguas, demasiadas lenguas. Yo enumeré 4 nada más, pero son diversos los testimonios que Cristo da a través del hombre, a través de nosotros. Hay gente que dice, mire Padre, aquella persona huele a santidad, aquella persona es un santo, es una santa, aquella persona la admiro por su devoción, por su fe, por su manera de orar, les admiro. ¿Por qué razón? Porque son los diversos testimonios que Cristo da. Entonces, una de las lenguas que el Señor nos da es precisamente la humildad. Y se refleja precisamente en la conducta personal, en la conducta, y esa conducta los demás la ven. No vamos a andar presumiendo por las calles, es que yo voy a misa y soy humilde. No, esa puede ser humildad, pero se llama falsa humildad, o se le puede llamar soberbia. Pero, ¿qué es la lengua en la humildad? El que tiene al Espíritu Santo es el que la vive sin presunción, es el que es humilde sin decirlo, es el que es humilde por la gracia de Dios, porque abrió su corazón, como dijo Nancy, porque se abrió, porque dejó descender esa gracia, porque recibimos esos dones,
porque en esa pequeña comunidad familiar o eclesial he dejado que me toque el Espíritu del Señor. Sí, son los diversos testimonios, la lengua de la humildad, la lengua de la pobreza. Una segunda sería que el hombre viva y no con los trapos descosidos y con los guaraches y sucio, no, que se habla de una pobreza en lo más interior, una pobreza de desprendimiento, en la que yo me enseñe a darme, en despojarme para los demás, porque hay gente que es generosa y esa generosidad tiene que ser eso, son las lenguas. La humildad es un lenguaje espiritual, la pobreza es un lenguaje espiritual, ese es un lenguaje. Y a veces nos confundimos, ¿verdad? Pensamos que hablamos y dicen, yo tengo el don de lenguas y aquel el don de interpretar. A ver, dime qué dije. No, esa es soberbia. La lengua de la que se habla en el Espíritu Santo es otra lengua, la paciencia. El hombre que es paciente, la mujer que es paciente, que tienen y se dejan llevar por el Espíritu Santo, no aquel que le da lo mismo la vida, es muy diferente. La paciencia es aquel que acepta con gozo, con alegría, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la pobreza, que es manso, que no se altera, que bendice a Dios a cada momento, que es agradecido con Dios. Y hablamos de una lengua y hablamos pues de que la humildad es una, la pobreza es otra, la paciencia es otra. Y también, ¿por qué no hablar de la paciencia hacia el otro, verdad? Porque hay días que llegan contigo y le pides a Dios que te dé ese don, ¿verdad? De ser tan paciente. Oiga, Padre, entonces ¿sí me caso o no me caso? Pues yo te diría que sí te casaras. Pero si me va mal en el matrimonio, bueno, entonces no te cases. Padre, pero es que tengo ganas de casarme. Bueno, entonces pues sí, cásate. Pero ¿usted qué me aconseja? ¿Con el mismo o busco otro? No, pues y te van enredando y llega un momento en que te casi o te impacientan. Hombre, que seas paciente, que le tengas la debida paciencia al que llega, a la que llega, al papá y a la mamá que llegan a cierta edad y te repiten la historia de la vida tantas cuantas veces llegues, te repiten, te dices, y te sales impaciente como hijo, como hija. Espera, porque cuando tú y yo éramos niños, ¿cuántas veces te dijo que dijeras papá, que dijeras mamá, que dijeras ya me voy, diles adiós, dales un beso? Y te repetían y te repetían. Sí, el Espíritu Santo, cuando se derrama en la persona, hace que hable muchas lenguas, y ya sabemos cuáles son, 3 de ellas: la humildad, la pobreza y la paciencia. Y se habla de que tenemos que vivirlas y tenemos que pedirlas y no las tenemos. Pero también está la otra, la obediencia. Y en esta obediencia, en esta lengua, hombre, yo admiro siempre, como no, a mi Dios, a Jesús, pero Jesús en la obediencia de morir en la cruz, la obediencia de dar la vida. Admiro la obediencia de esos 3 fieles laicos que les pide uno, y aquí están, son obedientes, tienen esa lengua de obedecer, saben escuchar. El que obedece es porque sabe escuchar, no oye, porque oímos muchos ruidos, pero el que obedece sabe escuchar. Cuando Jesús hablaba con Papá Dios, le escuchaba el consejo, le escuchaba sus palabras y platicaban. Pues entonces el Espíritu Santo que vamos a recibir y que estamos nosotros preparándonos para ello, pues nos tiene que llenar, nos tiene que hacer hablar muchas lenguas, y si no muchas, por lo menos estas 4. Y quedamos que es la humildad, y quedamos que es la pobreza, y quedamos que es la paciencia, y quedamos que es la obediencia. Obedecer, y obedecer no vamos a ir lejos. Voy a lo que decía el maestro, y hemos mencionado, o se mencionó, a esa pequeña comunidad. Ahí comienza todo, en la casa. Ahí comienza todo. Ahí comienza la humildad, ahí comienza la pobreza, ahí comienza el abandono, ahí comienza la paciencia, ahí comienza la obediencia al consejo acertado del papá o de la mamá. Y la palabra, por lo tanto, tiene fuerza cuando va acompañada de obras,
lo que decíamos hace un ratito, ¿verdad? O sea, si no tiene obras la palabra, mi palabra, si no tiene obras, pues no me crean, no me crean. Y lo voy a decir con mucho respeto porque yo no soy bueno, soy muy malo. Pero a veces los sacerdotes, cuando estamos en el púlpito, bueno, el que tenga el micrófono en la mano en este tiempo, dice muchas cosas, habla de muchas cosas. El sacerdote dice, vamos a saludarnos, vamos a ser amables, vamos a ser generosos, pero el padre tiene el micrófono en la mano. Pero cuando termina la celebración eucarística, porque afuera hay que vivir la Santa Misa o la Eucaristía, que nunca termina, pero cuando sale de Santa Misa, el que les dijo que saludara no saluda, el padre. El que les dijo que se sonrieran con el otro, no sonríe. El que les dijo que saludaran, no saluda. Ahora no podemos abrazar, porque el que les dijo que abrazaran, no abraza. Y si el sacerdote tiene la palabra, pues que antes que tenga la palabra, tenga la fuerza de poder hacer obras a la manera de Jesús. Yo los amo, Él dijo, y los amo a la manera de dar la vida, y dio la vida. Por eso, queridos hermanos, pues la palabra tiene fuerza. Cualquier palabra, tanto la que dijeron los muchachos como la mía, como la de todos, tiene esa fuerza cuando va acompañada de palabras. Y entonces hay que decir, callen palabras, ¿verdad? Callen palabras y hablen obras. Es decir, que las obras hablen. Y tampoco lo anuncies, porque luego así somos algunos, ¿verdad? Es que yo ayudé, es que yo hice, es que iba a cruzar la calle. Espérate, volvemos. Que sea la humildad, que tú no digas lo que hiciste, que los demás digan lo que hiciste, pero que lo digan que tú lo escuches, para que no se suba el ego, para que no se suba otro sentir a tu corazón. Que callen las palabras para que entonces puedan hablar las obras, y es lo que tenemos que hacer en casa y aquí. No digan tantas cosas, no digan tantas cosas, o mejor dicho, no digamos tantas cosas. Hay que obrar. Hay que hacer el bien sin decir que vamos a hacerlo. Estamos llenos de palabras muchas veces, pero vacíos de obras, y eso es lo que el Señor no quiere. Y el Espíritu de Dios nos motiva precisamente a llenarnos de palabras y a llenarnos también de obras. Es lo que le vamos a pedir al Espíritu de Dios. Por ahí dice Jesús en un pasaje de la Sagrada Escritura algo fuerte, ¿verdad? El Señor Jesús maldice la higuera. La maldice porque va a ella a recoger frutos y lo único que encuentra son hojas. Y Jesús maldice a esa higuera. Pues también Jesús nos puede maldecir a nosotros con toda la autoridad, porque Él quiere no ver hojas, no quiere ver arrogancias, no quiere ver nada más vestidos nuevos. Qué elegante viste el Padre, la soberbia. No, a ver, espérese, Padre, que no me diga tantas cosas, que mejor usted actúe. Sí, Jesús maldijo esa higuera y puede maldecirnos también a nosotros de la misma manera. Él quiere obras, y las obras son sencillas, porque el Espíritu de Dios sopla sencillo, sopla en donde ustedes y yo ni siquiera lo podemos imaginar. Bueno, dice por ahí San Gregorio, ¿verdad? Ya para concluir. Dice San Gregorio que la norma del predicador, es decir, un buen predicador lleno del Espíritu Santo, un predicador lleno del Espíritu Santo, que somos todos y cada uno de nosotros. El papá es predicador, la mamá es predicador, los hijos son predicadores, el hombre de mundo es predicador con su vida, el sacerdote es un predicador por excelencia, y hablo de toda la jerarquía. Dice que es poner en obra lo que predica. Así, San Gregorio dice eso. La norma del predicador consiste nada más en una cosa. Y tendríamos que poner un eslogan en toda la entrada a la ciudad aquí capitalina de Aguascalientes, ¿verdad? El buen predicador es el que pone en obra lo que predica. Por lo tanto, el buen predicador no va a hablar tanto, porque mucho perico no dice nada. A mí demuéstreme, dice Jesús, ¿verdad? Con obras, lo que su fe. Usted demuéstremelo. Y ahora entiendo lo que Jesús les dijo a los discípulos, ¿verdad? Hagan todo lo que ellos les digan, los fariseos, pero no imiten sus obras,
porque decían la ley judaica pues es maravillosa, pero ellos se lavaban hasta los codos las manos, pero luego criticaban. Entonces Jesús les dijo, no, hagan lo que les digan, porque está muy bien escrito todo, pero no imiten sus obras. Aquí sería en nosotros, pongamos en obra lo que predicamos. No hay que decir ámense, hay que decir amémonos y amarnos. Pues entonces, hermanos, concluimos con esta frase, ¿verdad? En vano predica la doctrina cristiana el hombre que se contradice con sus obras. En vano va a predicar. ¿De qué nos serviría estar hable y hable y hable en el púlpito? Se los digo por mí, ¿verdad? Y se lo digo porque a veces les decimos ahí arriba, y saluden, y sean amables, y sean generosos, y miren así, miren así, no sean tan soberbios, no sean... Y el Padre es soberbio, y el Padre no es nada humilde, y el Padre es arrogante. El Espíritu de Dios no quiere eso. Por eso, este sábado, yo sí quiero que nosotros seamos los primeros que le pidamos al Señor la gracia de la conversión, para que podamos llegar a ustedes que están en casa y llevarles un mensaje. Y que también ustedes a través de un mensaje por ahí nos digan, no nos gusta esto, también es sano, porque luego dicen, pero usted es el Padre, ustedes son los padres y no podemos decirles nada porque ustedes saben. No, ustedes deben también de formarnos a nosotros y decirnos cuando estamos mal, no a manera de crítica destructiva, sino a manera de una corrección fraterna. Pues muchísimas gracias, Nancy, maestro Jorge, Rosy, muchísimas gracias por su generosidad, por su tiempo. Y bueno, pues ahora sí que vamos a prepararnos para esta vigilia. El sábado yo creo que nosotros somos los primeros que debemos de estar en esa disposición y contentos. Pues algún saludo para algún familiar o para algún vecino, Nancy. Pues gracias a todos los que nos ven a través de este medio, dejándole, como dijimos hace mucho, una semillita, que el Señor espera que esa semilla dé fruto. Entonces mi semilla la mando a Cozumel, a Yucatán, a Aguascalientes, a mis vecinos, a todos mis amigos y a todo aquel que me ha pedido alguna oración. Gracias. Maestro. Usted no tiene micrófono, pero ya se lo prestamos. No, pues bueno, nada más decirles a todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios, pues que dejen actuar al Espíritu Santo, que no se desesperen en el momento que menos lo esperemos. Él va a actuar, no como nosotros queremos, sino como el plan de Dios nos tiene preparado, y agradecer todo lo que nos da. Y pues igual, un saludo para esa pequeña comunidad que está ahí en casa. Muchas gracias. Rosy, ahora ¿a quién vamos a saludar? Vamos a saludar. Yo quiero mandar un especial saludo a Ileana, hablando de Dios que intercede. No te rindas, vas a salir adelante con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo y de la Virgen María. Y agradecerle a todos ustedes que nos escuchan también, si están pasando por alguna situación de enfermedad, que sepan que Dios está con cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo sea el que nos dé el don para salir adelante, a quien cuida y al enfermo. Gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias, muchachos. En realidad, agradecerle a Cookies, a Mireya, a sus familias que generosamente pues se sacrifican este tiempo que es de ellos, lo sacrifican para toda esta comunidad. A ustedes, panelistas que están por aquí hoy, me da gusto que nos acompañen porque también son parte de esta pequeña comunidad parroquial y sobre todo son personas comprometidas. Agradecerles y pedirles al Señor que derrame en sus hogares el Espíritu Santo. Y desde luego, pues sin faltar, quiero saludar mucho a los enfermos que están en los hospitales y algunos están en Estados Unidos que me han pedido
una oración, una bendición, saben que están aquí en mi corazón y que oro por ustedes, algunos jóvenes que van para Estados Unidos y que me dicen, Padre, si hoy transmite, por favor nos manda bendiciones. Saben que mi corazón y mi bendición por ustedes, pidiéndole a la Virgen Santísima que me los cubra en su camino con su manto, que me los cubra, que me los proteja. Solamente Dios, solamente María, solamente el Espíritu Santo los va a guiar. A mi mamá, que está recuperándose al pasito, pero que tenga mucho gozo en su corazón, mucha alegría, que no se nos deprima, que no se nos decaiga. Ella es fuerte, es como un roble. Entonces, mamita, pues hay que echarle muchas ganas, sabe que la quiero mucho, que la queremos mucho y que hoy no fui, pero mañana sí voy, o pasado mañana, pero si no voy, sepa que está mi corazoncito, pero rezo y oro por usted cada día, por mis hermanas que están ahí al pendiente de usted, por mis hermanos, pero muy en especial, hoy quiero hacer una oración y una bendición por aquellos enfermos que se encuentran lejos de nuestro país. Pues que les bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que sus proyectos, todos y cada uno de ellos, sus necesidades y sus enfermedades, sean puestas en las manos de Dios, para que el Espíritu Santo sea quien los guíe, sea quien los sostenga. Una buena noche.